Testamento y Antiguo Testamento, las cartas pueden, como para dividirlas en dos grandes partes, pueden dividirse en muchas partes, pero para dividirlas en dos grandes partes, pues pudiéramos decir paulinas y no paulinas, ¿verdad? O sea, las de Pablo y las que no son de Pablo, para hacer como dos grupos grandes, ¿verdad? Ya después podemos clasificar que pastorales, que esto, lo otro, y como sea. Entonces, pudiéramos clasificarlas así en dos grandes partes, de Pablo y las que no son de Pablo. Algunos van a decir que son más o menos, ¿no? Porque ya en los estudios se ha visto que por ejemplo, antiguamente se creía que la Hebreos era una carta y que era de Pablo, y hoy pues se cree que ni es carta ni es de Pablo. Entonces, si se fijan en la liturgia, se dice el libro de los Hebreos, pero antes era de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, ya no, porque no hay elementos que digamos ya más ceñidos a una ciencia hermenéutica nos digan que sea de Pablo, como que por tradición se decía, pero no hay elementos que nos puedan un poquito asegurar que sea de Pablo. Entonces digo, esa no es la que vamos a estudiar, pero por eso algunos, si leemos a lo mejor en internet o en un librito o en otros, alguien nos va a decir, es que son 20 de Pablo, y alguien nos va a decir, es que son 21. ¿Por qué? Porque la de Hebreos antes se tomaba como carta de Pablo y ya no. ¿Ya estudiaron Hebreos o no? ¿No? Sí, ¿Ya? Entonces ya lo vieron esto, ya, ¿qué les digo? Sí. Entonces están ahí pues estas epístolas. Pudieran decirse ya de las cartas que sí son de Pablo, pudieran hacer dos grandes categorías: las escritas a las iglesias y las pastorales y personales. Hay unas que se escriben a comunidades, a iglesias, a comunidades eclesiales, pues, por así decirlo, y hay otras que se escriben pues más bien a personas o a todos para dar una enseñanza concreta. Estas son, por ejemplo, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Te las escribo a ti, pero como decimos, te digo a ti, Pedro, para que entiendas Juan. Te las escribo a ti, pero sirven para todos. Tienen enseñanzas que son importantes para todos. Y las otras sí están escritas para una comunidad, abordando preguntas, problemas, situaciones propias de una comunidad. Aquí nos dice pues ya esta introducción, ¿no? Que algún tiempo se añadió el epistolario al epistolario paulino, el escrito a los hebreos, pero ya decíamos pues que no. Las cartas a los tesalonicenses eran los comienzos de Pablo como escritor. Y recordando desde que se ve la introducción a la Sagrada Escritura, o desde que se ve la introducción a los Evangelios, ¿por qué se escriben los Evangelios, por ejemplo? O sea, Jesús les dijo, escriban. O Jesús le dijo a Pedro, oye, ve anotando, No. Pues no, ¿por qué se comenzó a escribir? Para preservar una enseñanza y que no se fueran añadiendo, quitando, que como los chismes, ¿verdad? Pasó esto, ya no, y dicen que, ¿quién dice? Sí. Tú dices, ¿verdad? Entonces, para no irle añadiendo y inventando y demás, se escribe para dejar un testimonio pues ya más firme. Entonces también las cartas, o sea, San Pablo no es que él dijo, pues voy a empezar a escribirlo luego, ¿no? Para dejar aquí, o voy a empezar a escribir temas para dejárselos, pues no. O sea, más bien las comunidades fueron teniendo inquietudes, fueron solicitando, pues, ¿y qué hacemos en este caso? ¿Y cómo le hacemos acá? ¿Cómo le hacemos ahí? Entonces, esto da respuesta, o las cartas son la respuesta de Pablo a las inquietudes de la comunidad, a los problemas de la comunidad.
cuando leamos las cartas vamos a ver respuestas muy concretas en algunas partes, ¿no? y instrucciones muy claras en algunos puntos. Las grandes cartas, Romanos y Corintios y Gálatas, así se les llama por el tamaño del contenido, ¿verdad? Como los profetas, mayores y menores. No es porque unos eran viejos y otros eran jóvenes, ¿verdad? Es porque el texto hay mucho y de los otros pues hay muy poco. Las de la cautividad, pues cuando estuvo desterrado, por así decir, Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón. En todas ellas vamos a ver en algún punto que Pablo dice estar prisionero. Por eso así se llaman. Y las pastorales, 1 y 2 de Timoteo y Tito, se les denomina así porque dan normas de índole pastoral para el buen funcionamiento de la iglesia. Dice ahí el texto pues que también aparecerán las cartas de Pedro, pero pues ya esas entran en otro tema. Entonces, al enfocarnos en las cartas de Pablo, en la división, en la primera división que hicimos, cartas de Pablo y cartas que no son de Pablo. Dentro de las cartas de Pablo pues se pueden hacer diferentes divisiones, las que tienen mucho texto, las que tienen poco, las que son a comunidades, las que son más con una línea personal o pastoral, y entonces pues las de Pedro no, porque ya no son de Pablo, ¿no? Esas ahí quedan. En la otra página viene un probable orden histórico de las distintas cartas. Puede verse en la siguiente tablita que dice cronología paulina. Hasta el año 20 más o menos, ¿no? Por eso nos dan números cerrados, pues, ¿no? Porque no sabemos si tenía 15 años, 18, 13, 21, ¿no? O 21 y medio, pues más o menos nos dan un dato, pues. La infancia y la primera educación en su ciudad natal. Formación en las escuelas rabínicas de Jerusalén. Probable estancia en Tarso. Tarso es una ciudad de Sicilia en la provincia de Mersin, en la actual Turquía. Estaba más hacia el norte y el oriente. Es una de las ciudades más importantes, la de Constantino, que le gustó mucho ahí y fundaron la Constantinopla. ¿El Imperio Romano? Sí, le puso ese nombre. Entonces, al ser una ciudad muy importante y que se le dio mucha fuerza, pues ahí tuvo una educación pues para su tiempo importante, ¿no? Digamos, la diferencia entre una ciudad grande donde hay mucha cultura, donde confluyen muchas personas de todo tipo, donde hay pues, un poco más de personas instruidas, a las ciudades o comunidades pues, con poca importancia, donde pues, hay pocos recursos y poca cultura, ¿no? Entonces, Pablo vive un tiempo en esta ciudad de Tarso, donde pudiéramos decir que hay un poco más de cultura, de afluencia. Al ser pues, está pues en Tarso, no estamos en probable estancia en Tarso. Luego experiencia en Damasco, que es donde se dice, ¿verdad?, lo que tuvo el caballo, no dice en la Biblia no dice en la Biblia que fuera en caballo, no, tampoco dice que no se pueda, ¿verdad? Hay quienes se niegan y hay quienes dicen, pues es probable, porque pues dice algunas personas, y él al ser ciudadano romano, pudiera ser, ¿verdad? Pero no sabemos. O a lo mejor era yegua, ¿no? Bueno, no sabemos de eso, pero
es la experiencia, en la experiencia pues él narra, ¿verdad? No habla de un caballo, sino más bien de ser deslumbrado, de haber quedado ciego. Estancia en Arabia, del 36 al 39. Es muy difícil, pero es interesante. A lo mejor podemos encontrar en algún mapita en internet, no es tan difícil encontrar la ruta de San Pablo, ¿no? Y viene dónde estuvo primero y a dónde se movió, y luego a dónde se movió, y luego a dónde se movió, y ver dónde estuvo, ¿verdad? Así como hacemos la ruta de los mártires, ¿verdad? Y ahí vamos. Pues llegaron por acá y fueron dando para acá y para acá, para el occidente y hacia el norte del estado. Entonces también San Pablo es como decir, aquí estaba, se movió para acá, se movió para allá. Es interesante ver estos movimientos de San Pablo y recordar que una vez que se convierte, San Pablo escucha la voz y cambia de ser perseguidor a ahora pues ya es creyente, pero no tienen confianza en él. O sea, imagínense que todos nosotros, San Pablo nos perseguía y pues nos querían encarcelar o hasta matar, ¿no? Y de repente llega, no, ya soy cristiano. Y tú, no, pues no creas, ¿verdad? Que no da confianza. Entonces, pues no crean que diga, sí, éntrale, pues ya se hace y aquello. Pues no le dieron chance, ¿no? Entonces, pasó mucho tiempo para que San Pablo pudiera tener un lugar en la comunidad cristiana. Entonces, no es así como que, ya me convertí, sí, órale, ya, predica. No, era así como que hubo un tiempo de miedo, de prueba, y él pues fue viviendo en la comunidad así como cualquiera, ¿no? A lo mejor todavía no había catecismo del libro 1 al 9, pero él digamos que estaba en el catecismo. O sea, él participaba, él fue poco a poco viviendo la vida comunitaria y ya después lo lanzaron, ¿no? No es, a lo mejor nosotros creemos que de un día para otro, pues ya soy Pablo, ya, pues, no, ¿verdad? Fue un proceso y aquí más o menos nos deja ver. Después, hacia el año 39, el encuentro con Pedro en Jerusalén. Está en Tarso, en Antioquía, primer viaje apostólico, Chipre y sur de Asia, lo que hoy se llama así, ¿verdad? Pero en esos tiempos pues había ciudades con otros nombres. La asamblea en Jerusalén, segundo viaje apostólico, evangelización en Tesalónica, estancia en Corinto, ahí es donde escribe estas cartas. Luego el tercer viaje a Galacia, Frigia, Éfeso, lugares ya muy cargados de la cultura griega. Cesarea del Mar, estancia en Éfeso, en las islas griegas, pues. Corinto, Romanos, las cartas. Apresado en Jerusalén, cautividad en Cesarea del Mar, viaje a Roma. Recordar que él pide, ¿verdad? Al ser ciudadano romano, él apela al tribunal máximo y tiene que irse a Roma. Y llevan a Roma. Cautivo en Roma, liberado. Luego escribe estas cartas, Filemón, Efesios y Colosenses. ¿Cómo pasa todo esto? Pues hay que tratar a veces de imaginarnos un poquito el contexto histórico, ¿eh? O sea, ahorita pues hay una foto mía, ¿no? Y pues, que robó y lo publica, robó. Pero en ese entonces pues no había fotos, ¿no? No había carteles, no había... Pues se nos escapó Pablo, ¿verdad? ¿Y cómo es? Pues es chinito, es así bajito, pues hay mucha gente aquí, o sea, no sé si este es Pablo o no, pues no sabía. Entonces se les escapó y para hallarlo otra vez, pues está difícil, ¿no? Entonces entendamos así más o menos el contexto, que pues no era así como que ahorita decimos, pues él es, no, pues andaba aquí y allá y nadie sabía si era o no era. Los soldados no es que tenían la foto y este es Pablo, agárrenlo, ¿no? Pues era fácil pasar desapercibido. Entonces es liberado, sigue predicando, carta a Filemón, Efesios, Colosenses, y ya la segunda cautividad en Roma, y después pues su martirio, ¿verdad? En Roma también junto con Pedro.
más o menos así un panorama un poquito histórico. Vamos a leer Hechos 23, 6. ¿Alguien más? 22, 3. 23, 6. ¿Alguien más? 22, 3. Otro más, Filipenses 3, 4. Y uno más, Hechos 18, 3. A ver, ¿quién va a buscar Filipenses? 18. ¿Filipenses cuál fue? Filipenses 3, 4. ¿Quién va a buscar Filipenses? Filipenses 3, 4. Yo. ¿Quién va a buscar Hechos 18, 3? Yo. Hechos 22, 3. ¿Falta alguien? 22, 3. Yo, padre. ¿Ya está? 22, 3. 22, 3. Y la primera sí alguien ya da 23, 6. Hechos 23, 6. ¿Quién? Y por último, ¿alguien más? En Gálatas. ¿Quién nos busca una en Gálatas? Gálatas 1, 14. 22, 6, padre. Hechos 22, 6. 22, 3 o 23, 6. No, 22, 3 tengo yo. En Hechos es 22, 3. ¿Tú? No, que en Hechos de los Apóstoles. Sí, por eso. Bien, entonces en la siguiente página dice alguna nota sobre Pablo. Su nombre es Saulo, luego Pablo, ¿verdad? Ya decíamos de Tarso, de Cilicia, año de nacimiento entre el 5 y el 10 después de Cristo, padres judíos, tribu de Benjamín, judío, soltero, estudió la ley, las tradiciones judías. Ah, eso no lo tiene escrito, ¿no? Sí. Oficio, pudiéramos decir, tejedor y autor de 13 cartas y otras perdidas, por la mención que algunos hacen. Entonces vamos así como que muy en este orden. Primero Hechos 23, 6, ¿qué dice? Sí. Pablo sabía que una parte de ellos eran saduceos y la otra fariseos. Así que declaró en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de mi esperanza. Bien, hasta ahí. Entonces dice, había unos fariseos y unos saduceos, y él dice que yo soy fariseo, hijo de fariseo. O sea, sí soy judío, ¿no? Filipenses 3, 4. Y eso que en lo que a mí respecta, tendrán motivos suficientes para confiar en mí en mis títulos humanos. Nadie puede hacerlo con más razón que yo. ¿Sí no está ahí? 3:4. Entonces a lo mejor era Filemón. A ver, busque Filemón. Mientras, Hechos 18:3. Y como eran del mismo oficio, se dedicaban a fabricar tiendas de campaña. Se Bien. quedó trabajando en casa de ellos. Entonces, dice, trabajó con unos porque eran del mismo oficio, fabricación de tiendas de campaña, ¿verdad?
Entonces, no, o sea, no estamos inventando nada que éramos. O sea, ahorita nosotros ya a lo mejor las tiendas de campaña pues son las varillas y estos plásticos, ¿verdad? Pero pues, en aquel tiempo eran pues ahí los tronquitos, los palos y las telas, ¿verdad? Gruesas para resistir los vientos de la arena. Padre, dijo que no era Filipenses, que era Filemón. A ver, 3:4. probablemente, a ver. No, es que Filemón es un solo, no, se puede decir un solo capítulo. Ah, sí. ¿Y qué dice en el 3? En el En el 3. versículo 3. Capítulo 3, ¿no? Gracia no, y en el paz. capítulo 3. Gracia y es un paz a versículo. ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Y luego dice en el 4, doy gracias sin cesar a mi Dios, recordándote mis oraciones. Entonces, ¿Cuál fue entonces? Sí, va a ser Filipenses. es que es hasta, sí es Filipenses 3, pero es hasta el 5. Ah, 3:5. Sí. Fui circuncidado a los 8 días de nacer, soy de la descendencia de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pies a cabeza, fariseo en cuanto al modo de entender la ley. Y luego dice, ¿El 6? sí, Fanático, perseguidor de la iglesia e irreprochable en lo que se refiere al cumplimiento de la ley. muy bien. Entonces, o sea, no es que alguien dice de él, ¿verdad? Él mismo dice. Doy. O sea, como judío, pues fue como todo judío varón, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, tribu de Benjamín, hebreo hijo de hebreo, fariseo en cuanto a la ley y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. O sea, su carta de presentación, ¿no? Es él. ¿Quién es? Pues este es Saulo. Hechos 22:3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros antepasados. Bien. Entonces, no inventamos, ¿verdad? Que Tarso, ¿cuál Tarso? ¿Verdad? Pues ahí dice de Cilicia, de la escuela de Gamaliel, de la antigua observancia, ¿no? de la ley, el estudio de la ley. Entonces estudió con este personaje muy conocido, Gamaliel. En la Biblia pues, no vamos a encontrar mucho de Gamaliel, pero sí en los escritos judíos, ¿no? En los escritos rabínicos, que sí hay datos de los maestros judíos. Entonces, era una escuela importante, esta de Gamaliel, entonces es alguien instruido, ¿no? Muy poca gente eran instruidos. Hay quienes llegan a decir que probablemente Jesús mismo, con dificultad, aprendería bien a leer y escribir. Vemos que está escribiendo en el piso, ¿no? O sea, podemos decir que pues, algo sabía, pero no podemos asegurar que sería un buen lector y escritor, aunque lee en la sinagoga también, probablemente en hebreo. Entonces, no era común que la mayoría supieran leer y escribir. O sea, si ya decíamos, o sea, si aquí en México hace 40 años, pues el nivel de analfabetismo era muy grande. Y el último, Gálatas 1:14. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Entonces, o sea, hay muchos judíos, pero yo era judío de hueso colorado, más que muchos de mi edad, y hasta fanático, ¿no? O sea, él mismo lo dice. Entonces, él mismo, no necesitamos que alguien más nos dé sus cartas de presentación, o sea, él mismo ya nos dijo todo lo que se consideraba, lo que era, la forma que traía y todo lo que andaba haciendo, ¿no? Perseguidor de la iglesia, fanático, recalcitrante, judío. Pues así como hay católicos más o menos y unos muy practicantes y unos de vela perpetua, pues él dice, yo era judío de los
sea, él mismo se presenta y se da a conocer. Entonces, esto, más que avergonzarse, a lo mejor, pues llama la atención, ¿no? Para alguien que diga, es que yo sí soy muy judío, yo soy muy practicante. Ah, pues Pablo también lo era. Y con todo eso, pues se convierte, ¿no? Encuentra en Cristo la respuesta a todo lo que él mismo estudió, aprendió, enseñó y persiguió. Entonces, este es Pablo. Esto es lo que le da pues, grande importancia, grande autoridad. Él mismo reconoce, no niega pues, quién era, qué hacía, cómo practicaba pues, con tanto fanatismo. Convertido, se llamó Pablo, nació en Tarso de Cilicia, ya vimos en estos textos, tal vez en el mismo año que Jesús, aunque no lo conoció, probablemente, bueno, más o menos en los mismos años de Jesús, ¿no? Sus padres judíos de la tribu de Benjamín lo educaron en la ley, escuela de Gamaliel ya leíamos, defendió con pasión estos ideales fariseos judíos mientras ignoró el misterio de Cristo. Ahí está ya anotado el 18.3, que es el donde dice que como ejercía el mismo oficio se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Entonces hasta ahí le vamos a dejar. Si alguien quiere anotar las citas que dijimos, eran Hechos 23.6, Filipenses 3.5, 3, 5, 6. 3, 4, 6. 3, 5, 6. Sí. 3.6, Filipenses 3.5, Hechos 18.3, que es el que está ahí anotado, que hacía tiendas de campaña. Hechos 22.3 y Gálatas 1.14. Vamos a encontrar más, ¿verdad? Ahí nos propone, pues sí está anotado Filipenses 3.5, Romanos 11.1 está también anotado. 3, 5, 6 no eran filipenses. ¿Cuántas citas de Filipenses? 3, 5, 6. Del 5 al 6. Bien, pues si hubiera algún punto, alguna pregunta o algo, ahí lo van anotando, ¿verdad? El padre que dará esta clase, no sé por qué no me digan, pero va a ser otro padre, ¿verdad? Pues ya ahí pueden tomar notas que hubiera una pregunta o algo para que posteriormente la traten ya con el padre. Sí. ¿Vamos a escribir las citas que nos dijo ahorita? No, él dijo por si las querías anotar. Si les sirven pues ahí para que vean dónde Pablo habla de sí mismo nada más. Padre, no dijo cuál iglesia, cuál termina. No sé el calendario, ¿cómo que vende sabe cómo está el calendario de Del curso. El ciclo. El 17 de febrero a No me lo sé, padre. Son cuatrimestres, ¿no? No, Es febrero, marzo, abril, mayo, julio, Rigo. más o menos. Más o menos. más o menos. Más o menos. No lo tengo yo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
ya que biblioteca.